Lecciones del Espíritu Santo marca Fames. Fabio Andrés Marín por el Espíritu Santo. A continuación. Qué bueno que no es nuestra manera. ¿Se imagina el desorden? Provechosa obediencia. De la panadería celestial, hoy un pan juicioso y por ende delicioso desde Marcos 3 en el bautismo de Jesús. Versículos 13 al 15. Luego Jesús fue a Galilea al río Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque así conviene que cumplamos toda justicia, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Y haciendo caso, Señor, te pedimos que nos des tu Espíritu Santo para que disponga nuestro entendimiento en este alimento de hoy. Apoyando a alguien muy cercano en el crecimiento del contacto diario con el Señor, acordamos que empezar por Mateo 1 era un buen inicio para conocer de Jesús, saber de su obra en la tierra y de ahí en adelante crecer día a día en bendiciones, porque andar con el Señor solo significa eso. Sin embargo, no pasó del capítulo 3. Una semana después a mi oración llegó la pregunta de ¿por qué no pasó a Mateo 3? Entonces, ¿qué hice? El Espíritu Santo me indicaría ir a la palabra de Dios, a que me respondiera, y lo hizo. Impresionante fue porque se detuvo justo en el pan de hoy, en Mateo 3, cuando Jesús le dice a Juan el Bautista, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Obedecer y en mayúsculas. ¿Y quién lo está proponiendo? Jesús, como lo hizo desde siempre. Viví un desierto por años, no tenía paz y vivía en la oscuridad. Habiéndome recibido el Señor, empecé a entender poco a poco que el tema era dejando en Él. Pero me preguntaba, ¿dejar qué? ¿O cómo era que se dejaba? Él en su misericordia y gracia empezaría a mostrarme este tema de la obediencia. Inicialmente me enseñaría el concepto, revelándome el significado, mostrándome con ejemplos montones en su palabra. Cómo era que se hacía, cómo otros lo habían hecho, pero sobre todo cómo nuestro Señor Jesús la obedeció íntegramente. Desde el mismo momento al renunciar a su majestad obedeciendo al Padre. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, dice en Juan 6, versículo 38. Y entonces, habiéndome dado esos ejemplos, ahí sí hacerme entender en mi experiencia que era obedecer al Padre. Un día, después de haberme llenado increíblemente con su palabra, con su verdad, con su entendimiento, vendría el momento de la verdad. Después de una semana de haberme mostrado a través de Génesis 22 cómo era que se entregaba. Entonces, después de haber pasado ese tiempo de oscuridad, me pediría claramente en oración que revelara al ser que más amo lo que por años había guardado. Esa historia tiene tantos detalles como bendiciones del Señor. Pero allí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y la verdad me hizo libre. La libertad vino en el momento en el que obedecí, en el momento en el que decidí, de nuevo, por la gracia de Dios, obedecer. Cuando decidí creer, cuando decidí entregar lo que más amaba en sus manos. Ni le cuento lo que pasó después, solo que ha sido bendición tras bendición, respaldo tras respaldo, entendimiento tras entendimiento y crecimiento constante en su amor. Y entonces, ¿conviene cumplir con toda justicia? ¿Conviene cumplir con todo lo dicho por Dios? ¿Conviene obedecer? Cuando decidí creer, cuando decidí entregar lo que más amaba en sus manos. Ni le cuento lo que pasó después, solo que ha sido bendición tras bendición, respaldo tras respaldo, entendimiento tras entendimiento y crecimiento constante en su amor. Y entonces, ¿conviene cumplir con toda justicia? ¿Conviene cumplir con todo lo dicho por Dios? ¿Conviene obedecer? Mira esta belleza. Dice en Filipenses capítulo 2, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, en los versículos 8 y 9. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Por obediente, porque no hizo su voluntad, porque teniendo linaje de rey, hasta a eso renunció.
¿Quiere dudar de a dónde lo quiere llevar Dios por ser obediente? ¿Se pregunta por el destino al que llegará al decidir obedecer a Dios? La hermosa de mi corazón. Le escuché a alguien que quería crecer en servicio a Dios. Dice el Espíritu Santo que, con mucho gusto, que qué más quisiera, pero que con todo el amor primero necesitamos obedecer en lo poco, la instrucción mínima, el semáforo en rojo, cumplir con los compromisos que adquiero, poner primero a Dios, comenzar a olvidarse de los pretextos, justificaciones y reclamos a la autoridad. Surtidos esos pequeños ítems, o al menos encaminados, habrá oportunidades de crecer recordando que, si somos fieles en las cosas pequeñas, seremos fieles en las grandes. Pero si somos deshonestos e inconstantes en las pequeñas, no actuaremos con honradez en las responsabilidades más grandes. Lo puede encontrar en Lucas 16, versículo 10. Sigamos su camino, consultémoslo. Él no nos va a dejar solos. No nos está diciendo sean obedientes pensando en lo que quieran. Nos dice, vengan a mí. Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el Señor le cumplió. Cada que se arrodillaba a preguntar, el Señor le respondía. Impresionante cómo dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban ahí. Y por favor, léalo. Está en Números capítulo 9. Es de verdad sorprendente. Evidencias por montones, pero le estoy dando esta que me está ordenando compartir. ¿Para qué me pongo a darle otras que me sé, si él quiere es esta? Desde luego también porque al leer ese capítulo, entre los versículos 15 y 23, al repetirlo el Señor busca recalcarlo, que se nos quede, que se nos grabe, que se nos escriba en el corazón. Porque Él no nos pide algo para que nos cueste trabajo. Antes nos habrá surtido con las herramientas y la seguridad, fidelidad y confianza para obedecer. Y de esa manera se multiplique en darnos más de Él, darnos más bendiciones, más prosperidad, más de su buena voluntad que es agradable y perfecta. Hacer las cosas bien cuando nadie me esté viendo será la consigna, pero sobre todo obedecer a Dios, empezando a hacer su voluntad. Por lo básico, oración, palabra de Dios y perdón o perdonar. Esas tres cosas no podrán faltar en su vida. Por supuesto, de la mano de Jesús, quien es donde todo es posible. ¿Qué tal su relación con Él? ¿Ya tiene una? Si no, lo invito repitiendo esta oración. Señor mío y Dios mío, cuánto te agradezco por todas tus bendiciones y por regalarme este mensaje. Vengo a ti hoy de corazón confesando mis pecados arrepentido por haberlos cometido, declarándote Jesús como mi Señor y de corazón haciéndote mi Salvador, recibiendo en fe y por tu gracia el regalo maravilloso de la salvación. Soy Fabio Andrés Marín. ¿Y hasta cuándo obediente? Hasta la muerte. Pero tranquilo, que de la mano de Cristo nada es complicado, porque Él es quien nos da las fuerzas. ¡Bendiciones por montones!